La información está en todas partes y está presente en todo. Existe fuera del tiempo y del espacio, porque forma todo, incluyendo el tiempo y el espacio. De Alatra, por Anastasia Novik. Excepcional era gente que, mirando los pájaros que vuelan libremente, soñaría con poder volar, solo con saltar y empezar a volar. Por desgracia, la mayoría de la gente no puede volar. ¿Pero por qué? Sí, es caleidoscopio de hechos, y hoy profundizaremos en este tema. Como todos sabemos bien, el principal obstáculo para el vuelo libre del ser humano es la fuerza que la ciencia moderna llama gravedad. Sí, la gravedad es una fuerza fundamental que nos encadena a la superficie del planeta. Pero la gravedad no solo afecta a los objetos de la superficie de la Tierra, sino que también mantiene a nuestro planeta en su órbita alrededor del Sol y hace que el sistema solar gire alrededor del centro de la galaxia y que la galaxia gire alrededor del centro de un cúmulo de galaxias. Así pues, todo el universo se mantiene en su estado gracias a las fuerzas de la gravedad. A lo largo de la historia, científicos e inventores han buscado formas de superarla. Al día de hoy, se han creado un gran número de aviones que utilizan la fuerza de elevación de las alas para volar. Pero el santo grial de todas las formas de superar la gravedad terrestre es la antigravedad. En términos más sencillos, para despegar en condiciones en las que se anule la gravedad, no necesitarás alas, hélices ni corriente en chorro. Simplemente volarás. La cuestión está solo en las condiciones que anulan el efecto de la gravedad. ¿Cómo crearlas? Nuestro equipo de investigadores se hizo esta pregunta y hoy vamos a compartir con ustedes los resultados de varios meses de intensa búsqueda de respuestas. Franco Basa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Feletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, investigaron las similitudes entre dos de los sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. El cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene hasta 100.000 millones de neuronas. Por otro lado, el universo observable está compuesto por una red cósmica de al menos 100.000 millones de galaxias. Echemos un vistazo a estas imágenes. En la izquierda vemos una sección de cerebelo con factor de aumento 40x, obtenida con microscopía electrónica por el Dr. E. Sunarelli del Hospital Universitario de Módena, mientras que en la derecha hay una sección de una simulación cosmológica del universo, con una extensión de 300 millones de años luz a cada lado. Se parecen, ¿verdad? Los investigadores concluyeron que, probablemente, la conectividad dentro de las dos redes, neuronal y cósmica, evoluciona siguiendo principios físicos similares, a pesar de la sorprendente diferencia entre las escalas de las galaxias y las neuronas. En otras palabras, todo en el mundo se repite fractalmente. Sabemos que las galaxias forman una estructura de red debido a la fuerza de la gravedad. A juzgar por las fotos, las neuronas del cerebro están sometidas a una fuerza similar, pero en condiciones diferentes. El alcance de la escala de acción de esta fuerza es sorprendente, desde el tamaño del universo hasta la red neuronal de nuestro cerebro. Pero surge una pregunta razonable. Si esta fuerza se manifiesta en una persona, ¿puede controlarse? Podría decirse que no tiene sentido. ¿Cómo puede un ser humano controlar la gravedad? No es científico. No se apresure a responder. Los hechos son precisos. La historia ha conservado casos creíbles que darán un vuelco a su comprensión de este fenómeno.
Siglo XVII. Giuseppe de Cupertino, también conocido como José de Cupertino. 1603-1663. La asombrosa capacidad de volar de José se manifestó cuando tenía 25 años, tras ser aceptado en la orden franciscana y convertirse en sacerdote. Esta habilidad le acompañó durante toda su vida. El futuro santo levitaba tanto dentro de la iglesia durante el culto como al aire libre. Se elevaba sobre el suelo a alturas que oscilaban entre los 10 centímetros y los 70 metros, y permanecía en el aire durante decenas de minutos. Siglo XIX. El siguiente en ser visto volando fue Daniel Douglas Hume, 1833-1886. Lo que dio a Hume una fama sensacional fueron sus sesiones de levitación. Sir William Crookes afirmó que unas 50 veces presenció cómo el cuerpo del médium se elevaba a una altura de 2 metros del suelo, con buena iluminación. Cuando Hume flotaba en el aire, pasé las manos alrededor de su cuerpo en busca de cuerdas o cordones invisibles que pudieran levantarlo y mantenerlo en tal posición. Pero no encontré nada. Varias veces observé que Hume se elevaba junto con la silla en la que estaba sentado. Mucho menos frecuente, pero también ocurría que personas sentadas cerca también levitaban con Hume. Escribía Crookes. En 1868, en presencia de testigos, Hume demostró una asombrosa sesión de levitación, durante la cual salió flotando por la ventana del dormitorio del tercer piso y regresó volando a la ventana abierta de par en par de la sala de estar vecina, cubriendo una distancia de unos 20 metros por encima de la calle. Uno de los presentes en la demostración de levitación fue el poeta Alexei Konstantinovich Tolstoy, que describió el efecto como algo increíble. Escribió: Hume flotaba en el aire, mientras levitaba sobre nosotros. Pude agarrarle las piernas. Hume siempre se comportó de forma excepcionalmente humilde y hablaba de sus habilidades únicamente como un don concedido desde arriba. Tengo estos poderes. Estaré encantado de demostrárselos hasta el límite de mis fuerzas. Si se acerca a mí como un caballero, debe acercarse a otro. Me alegraré si usted puede arrojar más luz sobre ellos. Me prestaré a cualquier experimento razonable. No los controlo. Ellos me utilizan, pero yo no los utilizo a ellos. Me abandonan durante meses y luego vuelven con fuerza redoblada. Soy un instrumento pasivo, nada más. Hume levitaba a la luz del día. Sus habilidades fueron examinadas por expertos independientes y renombrados científicos del siglo XIX. Oliver Lodge, William Barrett, Cesare Lombroso. Hemos presentado solo 2 ejemplos de este fenómeno tan inusual. La antigravedad espontánea. La mera existencia de tal fenómeno cambia por completo nuestra comprensión del ser humano y de las leyes de la física que conocemos. Y no piense que tales fenómenos son un pasado olvidado. También se pueden encontrar menciones de manifestaciones modernas de antigravedad espontánea en las personas. La cuestión es diferente. Si esta capacidad está latente en cada uno de nosotros, entonces se puede controlar. Solo tenemos que entender las condiciones en las que se manifiesta. ¿Cuáles son estas condiciones? Edgar Cayce fue un clarividente y medium famoso en todo el mundo. En un estado de trance hipnótico, Cayce mencionó la levitación acústica, la capacidad de mover objetos pesados utilizando el sonido y la energía mental. Una técnica registrada en antiguas tablillas de arcilla sumerias. Los historiadores leyeron en estas tablillas que el sonido puede levantar piedras. Tal vez, algo similar se utilizó durante la construcción de las pirámides egipcias. Cayce mencionó que los constructores de estructuras de templos en la Atlántida se tomaban de las manos y, al ritmo de los tambores, comenzaban a bailar en círculo alrededor de una piedra maciza, entonando en voz alta canciones rituales. La concentración mental y la intención de muchas personas, junto con la energía de las vibraciones sonoras, levantaban bloques de piedra de varias toneladas y los colocaban donde era necesario. Los mensajes del médium no son la fuente de información más fiable.
Pero algo es algo. Al menos tenemos una dirección que explorar: la resonancia sonora y todo lo relacionado con ella. Navegando por Internet, encontramos varias pruebas más que reforzaban la hipótesis sugerida por Casey. La gravedad está relacionada de algún modo con el fenómeno de la resonancia. En otras palabras, estamos hablando de la situación en la que las ondas sonoras se suman en la misma fase. Sin embargo, existe otra condición además de la resonancia, y no todo el mundo la conoce. En la ciudad estadounidense de Homestead, situada en el extremo sureste de la península de Florida, existe un asombroso conjunto arquitectónico. Lo que lo hace tan singular es que representa un extenso e intrincado complejo de numerosas estructuras residenciales y de servicios públicos, junto con diversas construcciones decorativas, incluidas esculturas y grupos escultóricos, todo ello elaborado a partir de un único material, la piedra caliza o lítica. Tras comprar un terreno de 40 acres en Florida City, Edward Leeds Calning emprendió un extraordinario proyecto de construcción. Dedicó la estructura que había concebido a la novia que lo había rechazado y la llamó monumento a sus dulces 16. En 1936, Ed decidió trasladarse a otro lugar. Compró un terreno considerablemente más grande y elevado, de 400 hectáreas, cerca de Homestead, a pocos kilómetros de su anterior residencia. Después de esto, se enfrentó a la tarea de cómo trasladar varios de cientos de toneladas de estructuras de piedra y obras de arte a una nueva ubicación. Ed pidió prestado a un vecino un tractor con remolque y pasó varios meses cargando en él sus creaciones por la noche. Durante el día, las transportaba a la nueva ubicación y las descargaba la noche siguiente. Nadie vio nunca cómo las colocaba y las quitaba del remolque. Al principio, Ed llamó a su nueva propiedad Rockgate Park, pero más tarde cambió su nombre por el de Castillo de Coral. Fue este nombre el que entró en la leyenda de Edward Leeds Calning. Ed tardó 25 años de su vida en construir todo el complejo de edificios y conjuntos escultóricos del castillo, con un peso total superior a las 1.100 toneladas. Un año después de la muerte de Ed, en 1952, la intrigada Sociedad Americana de Ingenieros se propuso desmentir el engaño de constructor del castillo. Alquilaron la excavadora más potente e intentaron mover uno de los bloques que Edward no había utilizado en la construcción. Sus esfuerzos resultaron en vano. El misterio de la construcción del castillo sigue sin resolverse. Ya no quedan testigos presenciales del proceso de edificación. Además, debido a su comportamiento poco sociable y su ascetismo, Ed no permitía que nadie accediera a su creación, lo que le valió el apodo de Ed el Sombrío. Para estudiar el fenómeno del castillo, una vez intentaron retirar una puerta giratoria de varias toneladas que había en la entrada. Estaba tan perfectamente equilibrada que hasta un niño podía abrirla con solo empujarla con un dedo. Desmontar la puerta requirió una grúa elevadora increíblemente potente y varias docenas de trabajadores. La puerta fue retirada, sin embargo, resultó que había sido centrada y equilibrada por nada más que un rodamiento oxidado de camión, que inmediatamente se desmoronó debido a su antigüedad. Para volver a colocar la puerta en su sitio se necesitaron los mejores ingenieros y tecnología moderna. Según los recuerdos de algunos ancianos estadounidenses que en aquella época eran niños, los bloques de coral de la obra de Ed volaban por el aire como juguetes. Hace muy poco se encontró en el centro del castillo un dispositivo insólito, que los científicos acabaron identificando como un generador de corriente continua. Se trataba de una enorme construcción, compuesta de numerosos componentes metálicos, con la estrella de David en el centro. En el exterior del dispositivo había incrustados 240 imanes permanentes en forma de herradura. El propio maestro vivía en una habitación de 10 metros, que ahora funciona como un pequeño museo, donde se exponen las sencillas herramientas de trabajo de Eduardo. En la actualidad, el castillo ha alcanzado la categoría de Patrimonio del Estado de Florida y se ha transformado en museo. En 1984, por decisión del gobierno estadounidense, el Castillo de Coral fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos del país.
Por desgracia, tras su muerte, Lidskalnin no dejó ningún documento que revelara el secreto de la construcción. Lo único que se encontró en su habitación fue un cuaderno con cálculos. Sin embargo, estas notas se parecen más a los borradores de un colegial que a los cálculos de un ingeniero. Eso es lo que dicen quienes la vieron personalmente. Pruebas indirectas y algunos testimonios de vecinos sugieren que Lidskalnin utilizaba la levitación del sonido, creando condiciones específicas para ello. De todo el legado de Lidskalnin, sus palabras son las de mayor valor para nosotros. Toda forma de existencia, ya sea una roca, un árbol o un animal, tiene un principio y un fin. Pero las tres cosas de las que está construida toda la materia no tienen principio ni fin. Son los polos norte y sur, los imanes individuales y las partículas neutras de la materia. Estas tres cosas diferentes son los bloques de construcción de todo. Quizás con esta afirmación, Ed quería expresar una hipótesis que hoy ha ganado muchos adeptos, tanto entre los investigadores de fenómenos paranormales como entre los científicos respetados. Esta idea sugiere que nuestro planeta está rodeado por una red de líneas de fuerza invisibles, cuyas coordenadas pueden expresarse mediante ecuaciones matemáticas. Los estudios demuestran que los parámetros de este sistema están directamente relacionados con las características de las fuerzas gravitatorias, la masa y el campo magnético de la Tierra. En otras palabras, esta hipótesis sugiere que la gravedad y el magnetismo están directamente relacionados y, por tanto, controlando el magnetismo, podemos controlar la gravedad. Volveremos sobre este punto más adelante, y mientras tanto, seguiremos estudiando la conexión entre los fenómenos sonoros y la gravedad. Siguiendo con la búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre las condiciones que anulan los efectos de la gravedad, nos encontramos con los trabajos de otro investigador que, en sus obras, menciona la capacidad de las vibraciones sonoras para afectar a los fundamentos mismos de la materia. John Ernst Worrell Kelly, 1837-1898. Inventor estadounidense que creía que las vibraciones sonoras a una determinada frecuencia podían hacer vibrar el éter. Al crear vibraciones, el éter puede concentrarse y dirigirse. Como el éter es la base de toda la materia, cualquier objeto material puede controlarse con este método. El logro más impresionante de Kelly fue la creación de un avión que funcionaba según este principio. En 1896, Kelly había perfeccionado su sistema hasta tal punto que decidió hacer una demostración de la aeronave ante el Departamento de Guerra de los Estados Unidos. El experimento se llevó a cabo en un espacio abierto, bajo la observación del Departamento de Guerra y de representantes de los medios de comunicación. Las descripciones del aparato indican que se trataba de una plataforma circular de aproximadamente 1,8 metros de diámetro. Sobre esta plataforma, delante del teclado, había un pequeño asiento. El teclado estaba unido a un gran número de placas resonantes sintonizadas y mecanismos de vibración. El mecanismo de control consistía en 100 varillas de vibración que representaban escalas enarmónicas y diatónicas. Cuando se bloqueaba la mitad de las varillas, el aparato podía acelerar de 0 a 800 km por hora en pocos segundos. Si se bloqueaban todas las barras, la gravedad recuperaba el control y el aparato descendía hasta el suelo. Las condiciones meteorológicas no afectaban al aparato, que podía ascender incluso durante una tormenta. A pesar del impresionante rendimiento del dispositivo, el Departamento de Guerra informó a Kelly de que no veían ninguna ventaja en hacer funcionar un instrumento tan complejo y se negaron a seguir estudiando el asunto. Lo más sorprendente del dispositivo era que cuando Kelly estaba en la plataforma y lo activaba, no se veía afectado en absoluto por los efectos de la aceleración.
Esto sugiere que durante el vuelo se produjo un efecto antigravitatorio. La peculiaridad de los motores Keely era que solo funcionaban en presencia de su inventor. Esto dio a los escépticos motivos para dudar. Sin embargo, otros investigadores creen que los dispositivos Keely funcionaban utilizando energía psíquica. Si este es el caso, en nuestra investigación de candidatos para el control de la gravedad, además del éter, el sonido y los fenómenos de resonancia electromagnética, hay otro factor desconocido, la conciencia humana. Pero Keely fue aún más lejos. No tuvo miedo de conectar sus teorías con la idea de un ser primordial. Keely hablaba del amor como la fuerza universal del universo, expresada en forma de fuerza etérica. Otra vez el éter. Pues parece que en la búsqueda de las condiciones para la aparición de la antigravedad no podemos prescindir de él. El hecho notable es que durante el periodo en que la ciencia oficial prohibió incluso mencionar al éter al mismo tiempo, en la misma Alemania, donde la prohibición comenzó en 1920, apareció un grupo llamado Brill, que fue organizado por una médium y contactada, María Orsic. El grupo de Orsic creó una máquina antigravedad. Empezamos a profundizar en este tema y nos dimos cuenta de que el uso del Brill es otra forma de cambiar las condiciones en las que se produce la antigravedad. María Orsic es una conocida médium y contactada. En 1919, Orsic organizó en Alemania un equipo llamado Brill, formado por otras médiums femeninas. Durante sus prácticas meditativas, según ellas, recibían información en la antigua lengua sumeria de seres extraterrestres del sistema Aldebarán. Como resultado de estos contactos, el grupo Brill acumuló una gran cantidad de datos valiosos, que más tarde se utilizaron para construir 8 modelos de máquinas voladoras. La fuerza de sustentación en ellas se creaba mediante discos que giraban rápidamente, razón por la cual tenían forma de campana y del famoso platillo volador. Solo podían ser controlados a distancia desde la Tierra por un piloto que utilizara energía Brill. Las primeras pruebas realizadas por inversores privados en 1922 acabaron en fracaso, ya que la máquina voladora se hizo pedazos. Los trabajos continuaron y, a finales de 1944, los ingenieros del Tercer Reich probaron con éxito el 7º modelo con un diseño notablemente mejorado. El aparato estuvo en vuelo 55 minutos, alcanzando una velocidad de 300.000 km por hora. Sin embargo, todo el mundo quedó conmocionado a su regreso. El casco de la nave había envejecido como si hubieran pasado cientos de años desde su construcción, y muchos de sus componentes estaban dañados. María explicó que era consecuencia de la alta velocidad. Como eran años de la Segunda Guerra Mundial, las SS estaban muy interesadas en el proyecto como nuevo tipo de arma. Esto hizo que María saboteara el proyecto. Afirmó que había un fallo en el diseño que había que arreglar, tras lo cual la máquina fue enviada a un hangar de Múnich. María y el equipo Brill desaparecieron sin dejar rastro en Berlín en marzo de 1945. Se especula con que el 8º modelo de la aeronave Brill 8 estaba terminado, y las chicas fueron en él al sistema Aldebarán. Echando más leña al fuego está la carta de María del 11 de marzo de 1945 que envió a todos los miembros de la sociedad Thule, donde trabajaba entonces. La carta terminaba con las palabras: Parece que nuestro arsenal de herramientas que pueden crear las condiciones para la manifestación de la antigravedad se ha ampliado al poder del Brill. Para saber más sobre esta fuerza, que no es otra cosa que la moneda más valiosa del universo, puedes ver el video
con la participación del estimado Igor Mikhailovich Danilov. Si tomamos la sociedad Brill, en particular, la información que han recibido es la información que compraron del sistema, ¿o es el contacto con los extraterrestres? Por supuesto. Y ahora Tatiana ha dicho lo principal. Estaban comprando este conocimiento que estaban obteniendo. Los planos y mucho más lo pagaban con ALAT, convirtiéndolo en anti-ALAT. Es realmente un fondo de intercambio muy valioso, digamos, o ¿cómo es más correcto llamarlo? Bueno, en general, la moneda más valiosa del universo. Igor Mikhailovich, ¿es magia o no? No, no es magia. Cualquier magia está basada en el anti-ALAT, digamos. Pero hay una gran diferencia. Estaban trabajando en grupo, utilizando ciertas prácticas. Las prácticas que utilizaban eran tibetanas y japonesas. Es decir, para lograr este resultado, utilizaron las técnicas y los métodos del sombrero amarillo y del dragón verde. Digamos así. Pero si consideramos todo esto como las finanzas, sería como si utilizaran dos bancos, digamos, para pagar lo que reciben. Interesante. De este modo, estaban pagando con sus vidas la información que recibían. Bueno, es para... También es interesante Igor Mikhailovich cuando practicaban los miembros de esta sociedad Brill, digamos, cuando el grupo trabajaba, tenía las prácticas dirigidas a la concentración. Y es interesante, podían contemplar durante mucho tiempo alguna hoja, algún brote del árbol, o en general, con el poder de su mente, tenían que activar la fuerza vital de esa semilla. Son técnicas especiales. Técnicas especiales que les permitieron aprender a invertir la atención de manera correcta. Esto es realmente interesante. Todo rastro del grupo Orsic y de los resultados de su trabajo terminó en 1945. ¿Y ahora qué? ¿Dónde más podemos encontrar pruebas de fenómenos antigravitatorios o, al menos, pistas sobre cómo crear condiciones en las que se produzcan estos fenómenos? Encontramos una pista del siguiente paso en la mención de la correspondencia entre María Orsic y Nikola Tesla. Por desgracia, esta correspondencia solo se menciona y sigue clasificada como secreta, al igual que el resto de los trabajos de Tesla sobre la antigravedad. Sin embargo, conseguimos averiguar algo. En 1911, el periódico New York Herald Tribune publicó una entrevista con Tesla en la que afirmaba: «Mi máquina voladora no tendrá ni alas ni hélices. Podría verse en el suelo y nunca se adivinaría que es una máquina voladora. Sin embargo, podrá desplazarse a voluntad por el aire en cualquier dirección con perfecta seguridad». La siguiente prueba del trabajo continuado de Tesla en el campo de la antigravedad nos llegó en los registros de una conferencia que dio el 12 de mayo de 1938 en el Consejo de Caridad de Inmigrantes. En esta conferencia, Tesla anunció que estaba trabajando en la teoría dinámica de la gravedad y que muy pronto la daría a conocer al mundo al completar desarrollos secretos. La teoría dinámica de la gravedad pretendía ser una teoría unificada de todo, conectando todos los tipos de interacciones conocidas hoy en día. William Lane, un investigador científico estadounidense de la biografía y las obras de Tesla, describe en su libro Física oculta del éter una situación absurda que surgió en torno a la teoría dinámica de la gravedad. Tesla nunca lo publicó en su totalidad, y tras su muerte, todos los documentos relacionados con él se clasificaron y siguen conservándose en archivos gubernamentales hasta el día de hoy. Cuando William Lane solicitó específicamente estos documentos al Centro de Investigación de Seguridad Nacional del Laboratorio Nacional de Los Álamos en 1979, se le denegó el acceso. En particular, se reconoció la disponibilidad de los documentos. Lo curioso es que ese mismo día, William encontró un esquema de una bomba de hidrógeno de dominio público. ¿Qué puede haber en los documentos de Tesla de 1943 más secreto que el esquema de una bomba de hidrógeno? Además, William Lane afirma lo siguiente: Werner von Braun
un renombrado ingeniero alemán de cohetes y aeroespacial, dirigió una serie de proyectos secretos sobre platillos volantes basados en el efecto electrogravitacional, con el apoyo de Nikola Tesla en 1934 y 1938. Los proyectos tenían el nombre en clave P2. Sin embargo, se desconoce si es cierto o no, ya que Nikola Tesla era conocido por sus opiniones pacifistas y no podía entregar, de buen grado, sus desarrollos más importantes a la Alemania nazi. Sin embargo, es bien sabido que Tesla asesoró oficialmente a la empresa alemana Telefunken, especializada en la producción de equipos de radio. Sus contactos con representantes de la empresa duraron muchos años, desde 1911. Otra historia rodeada de misterio es la caja fuerte de Nikola Tesla. Sava Kozanovic, sobrino de Tesla, llegó a su habitación del hotel en el New Yorker al día siguiente de su muerte. Mientras examinaba el contenido de la caja fuerte de la habitación, advirtió a los presentes que habían desaparecido algunos documentos importantes y un cuaderno negro con notas sobre un proyecto gubernamental. Después de eso, el FBI quiso detener a Kozanovic e intentó acusarle de forzar la caja fuerte y robar los documentos. Sin embargo, hubo testigos que confirmaron que el sobrino de Tesla no se llevó ningún documento. Después de esto, el FBI dio un paso inexplicable. Se negó por completo a ocuparse del caso de Tesla y lo entregó a la Oficina de Administración de Bienes Extranjeros. Todas las pertenencias de Tesla fueron trasladadas a un almacén del gobierno, al que se cerró el acceso. No cabe duda de que el FBI estaba interesado en el trabajo de Tesla. Lo vigilaba y no podía evitar participar en el examen de sus archivos. Probablemente los representantes del FBI consiguieron hacerlo antes de la llegada de Kozanovic a la habitación de Tesla. Esta es casi toda la información disponible hoy en día sobre el trabajo de Tesla directamente en el campo de la antigravedad. Sin embargo, aún se conservan algunos testimonios de testigos oculares que afirman haber visto su máquina antigravedad en vuelo. En el libro Lost Science, Jerry Basilatos aporta el testimonio de un testigo ocular que confirma que Tesla utilizó dicha tecnología. Se describe de la siguiente manera. Tesla fue visto de pie sobre una plataforma, rodeado por una corona púrpura, a unos 10 metros del suelo. El artilugio tenía una pequeña bobina a popa y estaba totalmente cubierto por debajo con una superficie lisa de chapa de cobre. La plataforma tenía unos 60 centímetros de profundidad, ya que estaba repleta de componentes. Tesla se acercó a la plataforma, se colocó ante un panel de control y se elevó en una corona de chispas blancas. Las chispas excesivas disminuían a medida que aumentaba la distancia al suelo y a menudo se arqueaban hasta las vallas metálicas. Tesla hizo todo lo posible por evitar las numerosas vallas metálicas de los ranchos bajo su trayectoria aérea. Se decía que Tesla a menudo se deleitaba elevándose a través del aire nocturno durante horas cada noche. Pero las huellas del trabajo de Tesla en el campo de la antigravedad no acaban ahí. En 1925 conoció accidentalmente a Otis Carr. Tesla reconoció en este hombre a un verdadero ingeniero y compartió mucho con él. Hay que reconocer el mérito de la previsión de Tesla, porque Otis, en aquellos años, trabajaba como simple empleado en un hotel de Manhattan, donde se alojaba el inventor mundialmente famoso. Este conocimiento cambió por completo el destino de Carr. Su amistad duró hasta la muerte de Nikola Tesla. En 1947, Otis Carr completó el desarrollo de una nave espacial con forma de platillo. A finales de la década de 1950 ya había construido varias otras máquinas voladoras. Según Carr, cualquier vehículo acelerado a un eje de rotación relativo a su masa inercial atractiva se activa inmediatamente por la energía del espacio libre y actúa como una fuerza independiente. En 1959, Carr recibió la patente estadounidense número
2.912.244 por el proyecto de la nave espacial OTC-X1, a pesar de que la Oficina de Patentes de Estados Unidos no había reconocido la idea de movimiento perpetuo durante muchos años y de que el dispositivo de Carr utilizaba exactamente ese principio. La patente fue concedida. Ralph Ring, un técnico de talento que trabajó con Carr en sus máquinas voladoras, subrayó que la clave para entender los principios de la antigravedad es trabajar con la naturaleza. Insistió, resonancia, hay que trabajar con la naturaleza, no contra ella. Describió cómo, cuando los discos del modelo alcanzaban la velocidad operativa, se producía un efecto interesante. El metal se convertía en gelatina, se podía meter el dedo dentro. Dejaba de ser sólido, se convirtió en otra forma de materia, como si no estuviera del todo aquí, en esta realidad. Fue extraño, una de las sensaciones más extrañas que he sentido. Sin embargo, como suele ocurrir con los inventores cuyos descubrimientos podrían liberar a la humanidad, en 1960, Carr fue declarado culpable de vender acciones no registradas. En enero, fue acusado de fraude. Y en 1961, agentes de los servicios de inteligencia acudieron a Carr. En una entrevista, Ralph Ring, a quien ya conocemos, describe lo sucedido de la siguiente manera. Vinieron con sus artilugios y dijeron, ahora mismo se callan. Y cuando preguntamos por qué, respondieron, porque destruirás el sistema monetario de Estados Unidos. Ese era el engaño, y confiscaremos todo. Irrumpieron en las oficinas y el laboratorio y comenzaron a confiscar todo lo que pudieron poner en sus manos. Finalmente, Otis Carr fue condenado a 14 años de cárcel y su laboratorio fue destruido. La esencia de un experimento físico es cuestionar la naturaleza, en lugar de dictarle una opinión propia, incluso muy inteligente y original. A. Dmitriev. Así pues, hemos descubierto que los fenómenos de las resonancias eléctricas y sonoras pueden utilizarse para crear condiciones que anulen el efecto de la gravedad. Además, la conciencia humana y el poder de la atención humana también pueden crear antigravedad. Pero este no es todo el arsenal de medios que hemos descubierto. Crear dispositivos artificiales para reducir o redirigir completamente las fuerzas de la gravedad a escala local es posible si nos fijamos en la experiencia de la naturaleza en los tornados. Hay casos en que los tornados succionaron hasta el fondo pozos de unos 10 metros de profundidad. Lagos y pantanos con toda la fauna y flora quedaron completamente desecados. Pequeños edificios y ganados fueron levantados y transportados. Todo ello no puede atribuirse únicamente a las fuerzas aerodinámicas. Se ha observado que los tornados generan fuertes campos electromagnéticos, incluida la emisión de radio de microondas, que aparece mucho antes que se forme una tormenta eléctrica. Esta misma circunstancia puede servir de base para todos los dispositivos antigravedad. El campo electromagnético en forma de embudo estimulará un vórtice etérico centrífugo que conducirá a la antigravedad. Esto es lo que escribe Leonid Ivanovich Ilyichenko, candidato a Ciencias Técnicas, profesor asociado de la Universidad Técnica Estatal de Pesca del lejano oriente de Vladivostok, en su obra Naturaleza de la gravitación, inercia, movimiento planetario. Vórtices. ¿Qué sabemos de este fenómeno? Todo el mundo ha visto las estelas blancas que se elevan en el cielo detrás de las turbinas de los aviones. También se puede observar la estela detrás de un barco, estando de pie en su popa, y cómo los vórtices de aguas creados por las hélices elevan la superficie del agua, u observar los anillos de humo emitidos por un fumador. Todos ellos son ejemplos del movimiento de vórtice que estudia la aerodinámica. La aerodinámica es una ciencia que resuelve serios problemas, desde el diseño de los álabes de las turbinas y las palas de las hélices de los barcos, hasta los perfiles de los aviones, barcos y coches que se mueven a gran velocidad. Un gran número de científicos trabajan en este campo, pero ninguno de ellos ha afirmado nada sobre las manifestaciones de la antigravedad en los fenómenos de vórtice.
excepto un hombre que no era científico, el silvicultor austríaco Victor Schauberger. Observando el movimiento del agua en los arroyos, descubrió propiedades extraordinarias de los vórtices de agua y creó muchos dispositivos de trabajo basados en su invención. Los descubrimientos de Victor Schauberger 1885-1958 podrían haber proporcionado a la humanidad fuentes de energía completamente nuevas. Sus trabajos refutaron algunos de los principios de la hidrología, los postulados del evolucionismo y el darwinismo, y fueron mucho más allá de lo que la gente sabía sobre el agua. Observando la naturaleza, Schauberger construyó un motor que utilizaba el principio del vórtice atmosférico. El primer modelo solo necesitaba agua para funcionar, y fue diseñado en 1921. El 14 de agosto de 1936, Schauberger escribió en su diario: «Me encuentro ante el posible vacío, espacio desmaterializado, comprimido, que habitualmente llamamos vacío. Ahora comprendo que se puede crear cualquier cosa a partir de esta nada». Pocas personas conocen otra faceta desconocida de la vida de Schauberger, su trabajo para el Tercer Reich. El propio Hitler se interesó por el trabajo de Schauberger y le ofreció su colaboración para futuros desarrollos. Pero el inventor se negó, con tristes consecuencias para él. En 1938 fue declarado como buscado y capturado, e internado en un hospital psiquiátrico y trasladado a los laboratorios del Tercer Reich. Allí, Schauberger creó el motor Repulsin A, que explotó durante las pruebas, y el motor Repulsin B, que según algunos informes se utilizó en los platillos voladores nazis. Schauberger describió la tecnología de la levitación de la siguiente manera: si se hace que el agua o el aire se muevan cicloidalmente, en espiral bajo la influencia de vibraciones de alta frecuencia, se forma una estructura de energía o materia fina de alta calidad que levita con una fuerza increíble, arrastrando consigo el cuerpo generador. Después de la guerra, los estadounidenses ofrecieron a Schauberger $3 millones para que revelara el secreto de su disco volador y sobre todo de su motor explosivo. Sin embargo, él respondió que no se podía revelar nada hasta que se firmara un acuerdo internacional de desarme completo y que su descubrimiento pertenecía al futuro. Pero los estadounidenses no cedieron en su empeño de averiguar el secreto de su invento. El 1 de julio de 1958, por invitación de los socios estadounidenses, Victor Schauberger voló a Dallas. El proyecto debía llevarse a cabo en Texas con el apoyo de un rico financiero estadounidense. Los aparatos de Schauberger debían construirse en grandes talleres industriales. Sin embargo, esto nunca ocurrió. El material procedente de Austria llegó con 2 meses de retraso. Parte de él se dañó y otra parte desapareció. Como resultado, el proyecto de Texas acabó en nada. ¿A qué se debió este fracaso? Evidentemente, nadie tenía intención de llevar a cabo este proyecto. Para colmo, Schauberger se vio obligado a firmar un contrato según el cual cedía todas sus ideas, patentes y pensamientos a un consorcio estadounidense, solo para poder volver a casa. Victor Schauberger murió 5 días después de su regreso. En una carta escrita justo antes de su muerte, Victor Schauberger señala amargamente: «Toda la ciencia y todos sus lacayos no son más que una banda de ladrones, que están suspendidos como marionetas y deben bailar al son que sus bien camuflados amos, esclavistas, consideren necesario». Como podemos ver, las condiciones en las que existimos hoy se resisten desesperadamente a que la idea de la antigravedad se generalice. Literalmente, todos los científicos que se ocupan de cuestiones que van más allá del dogma científico se enfrentan al obstáculo del entorno oficial científico y comercial. Pero hoy en día el número de publicaciones y de dispositivos antigravedad que funcionan realmente crece como una avalancha. Evidentemente no está lejos el día en que se rompa el muro de las prohibiciones oficiales a la investigación antigravitatoria, y esto significa que habrá que revisar los cimientos dogmáticos erigidos en el Congreso de Científicos Naturales Alemanes de 1920. Pero volvamos a nuestro estudio de las condiciones en las que se produce el efecto de la antigravedad. Victor Schauberger descubrió el efecto que consiste en que un medio denso
ya sea aire o agua, en el proceso de su movimiento de rotación a lo largo de la cicloide, crea estructuras de energía o materia fina de alta calidad, invisibles. La rotación del medio tal vez sea la principal condición para la aparición de la antigravedad. John Roy Robert Searle nació el 2 de mayo de 1932 en Walthamstow, Inglaterra. En la década de 1940 trabajó como ingeniero eléctrico en Rewinds, en Londres. Mientras experimentaba con rodillos magnetizados que rodaban sobre las superficies de un anillo magnético, John Searle observó que se generaba una tensión en los extremos opuestos de los rodillos, incluso a velocidades relativamente bajas. Explicó esta diferencia de potencial por la rotación de electrones libres. Searle se preguntó cómo recoger estos electrones libres, y obtuvo la respuesta en un sueño recurrente: la imagen de un cuadrado mágico. Una vez que Searle se dio cuenta de que este era el principio de la colocación de imanes en su dispositivo, decidió crear un dispositivo basado en este principio. Consiguió permiso para utilizar la capacidad y los recursos técnicos de la empresa para fabricarlo. Cuando todos los componentes magnéticos estuvieron fabricados, montó su primer generador. Ocurrió en diciembre de 1946. Robert lo bautizó como SEG, siglas de Searle Effect Generator, generador del efecto Searle. En 1952, siguiendo el mismo principio, Searle creó un generador eléctrico con un diámetro de 90 centímetros y una sola fila de imanes rodantes. Los rodillos giraban con un pequeño motor eléctrico. Durante las pruebas del aparato, Searle y sus colegas quedaron sorprendidos por el resultado. Una vez que el generador ganó velocidad, se desprendió del motor de accionamiento y se elevó hasta 15 metros sobre el suelo. El disco mantuvo su altitud mientras ganaba velocidad. A su alrededor apareció un resplandor de aire ionizado de color rosa. Al mismo tiempo, todas las radios cercanas dejaron de recibir señales. A continuación, el generador voló rápidamente hacia el cielo y desapareció en dirección desconocida. Con el tiempo, Searle construyó y probó varios dispositivos diferentes de este tipo, incluido un generador de varias filas con un diámetro de 9 metros. En estas máquinas, el efecto antigravitatorio era tan potente e incontrolable que muchos prototipos simplemente se perdieron. Dejaron su huella en el suelo en forma de grandes agujeros transparentes que aparecieron de repente. En estos lugares, parte del suelo se levantaba junto con el aparato. Si el disco flotaba sobre el suelo durante demasiado tiempo, la tierra se quemaba debido a las corrientes eléctricas que emanaban del generador. Cuando las personas o los animales se acercaban demasiado al dispositivo, podían sentir una descarga ionizante. Entre 1950 y 1952, John Searle creó y probó más de una docena de modelos de discos levitantes. Con el tiempo, aprendió a controlar su aceleración. En 1963, confiado en la novedad de sus descubrimientos, Searle envió invitaciones a la Casa Real y a altos cargos del gobierno para la presentación de su modelo de platillo volante. Sin embargo, nadie respondió a la invitación. Luego, en 1967, se dirigió a científicos ingleses, pero estos solo ridiculizaron al electricista inculto. Como dice el refrán, nadie es profeta en su tierra. A pesar de la actitud indiferente de las instituciones oficiales, la información sobre los asombrosos dispositivos de Searle se difundió ampliamente por todo el país. Los periodistas de la BBC incluso hicieron un documental sobre el tema, que se emitió por televisión. Sin embargo, el Comité Local de Electricidad acusó más tarde a John Searle de robar electricidad. Los electricistas se negaron a creer que su laboratorio se alimentaba de su propia fuente. El científico fue condenado a 10 meses de prisión. Durante este tiempo, se produjo un extraño incendio en el laboratorio, pero incluso antes del fuego, todo el equipo, los dibujos y los misteriosos inventos habían desaparecido. Su mujer también lo abandonó. En 1983, a los 51 años, John Searle salió de la cárcel completamente arruinado. Consiguió soportarlo todo y empezar de nuevo. Quizá la resiliencia que adquirió en la infancia le sirvió de mucho. Apenas 4 años más tarde, volvió a encontrar personas afines.
Poco a poco, Searle reanudó sus investigaciones y empezó a viajar por el mundo dando conferencias. Actualmente, la empresa Searle Seg Magnetic trabaja activamente en California. En su página web se puede encontrar un concepto de dispositivo compacto de 15 kilowatts, cuyo desarrollo lleva en marcha desde 2010. El dispositivo es bastante complejo y consta de 2124 componentes. La base del dispositivo son 3 anillos de estator y 66 juegos de rodillos. Gracias al activo trabajo de John Searle, nuestra alcancía de formas de cambiar las condiciones en las que se manifiesta la antigravedad se ha vuelto a llenar con otra: imanes giratorios. A lo largo de mi vida he contado mis secretos a más de 1 millón de personas. Me pregunto por qué no quieren oírlos. Así hablaba Searle de tantos años de actividad para promocionar sus generadores antigravedad sin combustible. ¿Es realmente cierto que nadie en la comunidad científica se interesa por estos extraordinarios dispositivos que violan todas las leyes imaginables de la física? Searle fue escuchado por los físicos rusos Vladimir Roshchin y Sergei Godin, y no solo oyeron, sino que quisieron comprender y repetir este asombroso dispositivo. Para ello, organizaron un encuentro personal con Searle. Sin embargo, Searle no reveló las características específicas de su dispositivo. De regreso a su patria, Roshchin y Godin decidieron hacerlo todo por su cuenta. En 1990, un grupo de investigadores científicos del Instituto de Aviación de Moscú, MAI, creó el Laboratorio de Física Técnica en el Instituto Mashprom Project. La investigación fue financiada por inversores privados y realizada en estrecha colaboración con el Instituto de Aviación de Moscú, MAI, en el Departamento de Sistemas Eléctricos, Electromecánicos y Biotécnicos. Roshchin y Godin bautizaron su proyecto con el nombre de Astra. En 1990 ya se había desarrollado una teoría sobre el entorno cuántico en el que se forman el electromagnetismo y la gravedad. Esta teoría podía explicar los fenómenos que ocurrían en los dispositivos de Searle. Era necesario probar esta teoría en la práctica. A mediados de 1993 se creó la instalación experimental. Vladimir Roshchin y Sergei Godin la llamaron convertidor electromagnético. El convertidor consistía en un estator estacionario, alrededor del cual giraba un rotor con rodillos magnéticos unidos a él. El diámetro del sistema magnético del cuerpo de trabajo del convertidor era de 1 metro. La masa de la instalación era de 350 kilogramos. Se fijó en una plataforma móvil junto con un motor de aceleración, y alrededor de la periferia se colocaron bobinas para extraer energía eléctrica útil. Como carga se utilizaron varias lámparas eléctricas, cada una con una potencia de 1 kilowatt. La instalación produjo una serie de resultados que no encajaban en la concepción científica contemporánea. Especialmente impresionante fue su reducción de peso en un 50%. Y esto con una masa de 350 kilogramos. El vector de empuje dependía del sentido de giro. Al girar en el sentido de las agujas del reloj, se generaba un empuje contra la gravedad y la instalación perdía peso. Al girar en sentido contrario a las agujas del reloj, el peso, por el contrario, aumentaba. Según los creadores de la instalación, a velocidades superiores a 500 revoluciones por minuto, comenzaba la autorrotación. Esto significaba que la máquina ya no consumía energía. De hecho, había que frenarla activamente para evitar que se descontrolara. Para conseguirlo, se cambió el rotor a un generador con una carga de hasta 7 kilowatts, que provocaba el frenado. Cuando la máquina funcionó en una habitación poco iluminada, se observó a su alrededor una descarga coronal en forma de resplandor rosa azulado y un olor característico a ozono. Otra anomalía fue la aparición de unas peculiares paredes magnéticas verticales alrededor de la instalación, que se extendían hasta una distancia de 15 metros. Representaban zonas de campo magnético intensificado, en cuyo interior la temperatura del aire disminuía 8 grados. La distancia entre paredes adyacentes era de 50 a 60 centímetros y su grosor oscilaba entre 5 y 8 centímetros. Estos efectos empezaron a manifestarse a 200 revoluciones por minuto y aumentaron linealmente a medida que crecía el número de revoluciones. Existe la opinión de que el descenso de la temperatura se debió a la caída adiabática de la presión atmosférica causada por la reducción de la gravedad entre las moléculas de aire dentro de las paredes magnéticas.
Los experimentos se llevaron a cabo durante poco tiempo, hasta que el laboratorio cerró en otoño de 1993, debido a los problemas financieros de los inversores. Esto provocó la pérdida de los centros de laboratorio y la destrucción de la instalación. De 1993 a 1999, Rothschild y Godin intentaron encontrar financiación para la reconstrucción de la instalación del laboratorio en diversas estructuras gubernamentales, desde la Academia de Ciencias hasta el Consejo de Seguridad. Sin embargo, estas estructuras no mostraron ninguna comprensión ni apoyo. Obviamente, en los experimentos con su dispositivo, Rothschild y Godin se adentraron en terra incógnita. Bajo la influencia del disco giratorio con imanes, cambiaron las propiedades del espacio en el que tenían lugar los experimentos. El movimiento de rotación y el campo magnético modificaron de algún modo las condiciones y surgió la antigravedad. Podemos decir que la propia estructura de nuestro espacio interactúa con los campos magnéticos giratorios. Otis Carr, John Searle, Rothschild y Godin no estaban solos en su búsqueda. Un grupo de científicos, dirigidos por Alexander Berezny, se enfrentó a un fenómeno similar. Hicieron girar un disco metálico. A cierta velocidad apareció un efecto similar. El disco giratorio afectaba a la gravedad. Los científicos llamaron a este efecto Cortege. El efecto anómalo de pérdida de peso fue predicho y confirmado experimentalmente en 2003 por Alexander Borisovich Berezhny, candidato a ciencias técnicas y director del laboratorio Berezhny. Llamó este efecto Cortege, que en ruso significa torniquete electrónico toroidal cortocircuitado. Este efecto se manifiesta cuando un disco metálico se acelera a una gran velocidad de rotación, con aceleración constante. En un momento determinado se enciende una descarga de arco anular en todo su perímetro. Parece un vórtice de plasma luminoso que se desprende de la superficie del disco y comienza a existir por sí mismo. Esto va acompañado de un aumento del campo magnético alrededor de la instalación, que libera una gran cantidad de energía y provoca una pérdida de peso hasta la levitación. Los primeros resultados dieron una impresionante fuerza de elevación de 10 kilogramos. En los experimentos posteriores, en 2005, utilizaron un disco de fibra de vidrio con un recubrimiento de doble cara de un superconductor de alta temperatura, óxido de itrio bario cobre. Los ticondes son materiales cerámicos que contienen titanio. Se utilizan en condensadores de alta frecuencia. Entre ellos destacan el rutilo, TiO2, la perovskita, CaTi03 y el titanio de estroncio, SrTi03. En condiciones normales, para conseguir el efecto se requiere una velocidad de rotación importante, casi hasta el punto de destrucción del disco, es decir, alrededor de 500.000 de revoluciones por minuto. Sin embargo, gracias a una serie de soluciones técnicas, el autor consiguió reducirlas a unas aceptables 7.000 revoluciones por minuto. Una de estas soluciones es la refrigeración del disco. Cuanto menor sea su temperatura, menor será la velocidad de rotación necesaria para encender el vórtice de plasma y crear el empuje antigravitatorio. Las instalaciones basadas en este principio pueden utilizarse como sistemas de propulsión en cualquier aeronave, sin necesitar un solo gramo de combustible. De hecho, se trata del mismo generador sin combustible. Además, la capacidad energética específica de una máquina de este tipo es sencillamente asombrosa. Un generador basado en el efecto Cortege, de tan solo 1 kilogramo de peso, puede proporcionar una potencia de salida de 1 megawatt. A pesar de las múltiples confirmaciones experimentales del efecto, las solicitudes presentadas para la apertura fueron rechazadas. Después, el proyecto encontró una fuerte oposición en la fase de búsqueda de un inversor. Una carta anónima que desacreditaba el proyecto circuló en círculos académicos y gubernamentales. En 2005, se incautó al equipo una instalación de pruebas científicas, construida a expensas de los participantes. Cuanto más estudiábamos esta cuestión, más claro quedaba. El movimiento de rotación cambia las propiedades del espacio, afecta a su estructura a un nivel fundamental. Así, nos acercamos aún más a la comprensión de la estructura de la materia, lo que significa que las claves para el control total de la naturaleza inanimada
pronto podrían estar en nuestras manos. Pero como siempre, en el formato consumista, el escenario de los acontecimientos en torno a los descubrimientos revolucionarios es aproximadamente el mismo. Primero oposición y descrédito, luego ignorancia y silencio, y finalmente olvido. Imagínate, tienes un generador de 1 megawatt en tu mesa. Para comparar, el enchufe de su piso produce 200 veces menos energía. Alexander Beresnoy descubrió el efecto Cortez a temperatura ambiente. El disco entró en estado de superconductividad con generación de un campo magnético superfuerte y empuje antigravitatorio. La lista de investigadores que se encontraron con la manifestación de la antigravedad al estudiar discos giratorios en un campo magnético no termina aquí. 10 años antes que Beresnoy, la antigravedad fue descubierta accidentalmente por investigadores del grupo de Eugene y Podkletny, y debido al hábito de fumar de los empleados. En 1992, el científico ruso Eugene Podkletnov, que trabajaba en la Universidad de Tampere, Finlandia, descubrió accidentalmente un inusual efecto de apantallamiento gravitatorio. Más tarde, este efecto recibió su nombre. Aquel fatídico día, Podkletnov trabajaba en un dispositivo con un disco superconductor que giraba en un campo magnético a temperaturas ultra bajas. El disco se enfriaba con nitrógeno líquido. Un día, mientras uno de sus colegas encendía un cigarrillo en el laboratorio, desprendiendo humo, Eugene observó que el humo sobre el disco giratorio adoptaba la forma de una columna vertical. Examinando la naturaleza de este fenómeno, descubrió que la carga de prueba colocada por encima de la instalación perdía un 2% de su peso. Este mismo patrón persistía dentro de la columna, incluso cuando se levantaban pesos varios pisos por encima. El efecto antigravitatorio fue cuidadosamente estudiado y verificado por físicos. Un artículo con los resultados de estos estudios fue aceptado por una reputada revista inglesa. Sin embargo, antes de su publicación, el trabajo recibió una respuesta extremadamente negativa por parte de la comunidad científica, tachándolo de sensacionalismo cuestionable. Además, no consiguieron reproducir el efecto en otros laboratorios del mundo durante mucho tiempo porque el dispositivo carecía de un componente crítico. Un disco cerámico superconductor con un diámetro de 12 pulgadas suficientemente grande y una composición química específica, óxido de itrio, bario, cobre. Sin embargo, a pesar del escepticismo en los círculos científicos, el descubrimiento de Podkletnov despertó gran interés en la NASA, donde ya se estaba colaborando con el investigador chino-estadounidense Ning Li, de la Universidad de Alabama. Independientemente del científico ruso, Ning Li también presentó resultados que indicaban la posible creación de un campo gravitatorio capaz de repeler o atraer materia utilizando superconductores de rotación rápida. A partir de mediados de los años 90, la NASA creó una unidad de investigación totalmente oficial y transparente llamada Breakthrough Propulsion Physics Program, que, entre otras investigaciones contra la gravedad, trabajaba actualmente en reproducir con exactitud el trabajo de Podkletnov. Hay otro hecho interesante. En 2000, los británicos, concretamente la unidad de investigación Project Green Globe de British Aerospace Systems, anunciaron la financiación de un proyecto similar de antigravedad. Podkletnov consiguió sus mejores resultados cambiando la velocidad de rotación del disco. Beresnoy también menciona la necesidad de aceleración. Esto confirma una vez más el hecho de que este efecto existe. Posteriormente, Eugene Podkletnov realizó muchos otros experimentos sobre la antigravedad. Uno de ellos simplemente no tiene análogos en el mundo en cuanto a su importancia. Otra creación de Podkletnov fue un dispositivo sin componentes móviles. Se llamaba generador de gravedad por impulsos. Durante este experimento, una descarga de 1.000.000 de voltios golpeó el objetivo de un superconductor. Esto generó una onda de perturbación gravitatoria a lo largo de la línea de descarga, propagándose a lo largo de una enorme distancia prácticamente sin pérdidas. Su impacto fue tan potente que destruyó una pared de ladrillo a más de 1 kilómetro de distancia. Hoy en día se sigue trabajando en este tipo de generadores en varios países. Por ejemplo, la empresa Boeing informó en un artículo fechado el 1 de agosto de 2002 en la revista Rocket Science que con una descarga de 2 megavoltios
El objetivo recibe un impacto con una fuerza de 1 kilogramo. Según Podkletnov, tal impacto es teóricamente capaz de destruir cualquier objeto a su paso. A pesar de que Boeing oficialmente destina esta investigación a encontrar empuje antigravitatorio para sus aviones, no hay que sorprenderse si los militares dispongan algún día de un arma basada en este principio. En el formato consumista no puede ser de otro modo. Cualquier tecnología avanzada siempre va primero a los militares. En el formato consumista, las personas son prescindibles. Por eso es muy bueno que estas tecnologías estén cerradas. De lo contrario, es mejor ni pensar en ello. Pero volvamos a estos fascinantes experimentos. Si se han fijado, en el generador de gravedad por impulsos de Podkletnov no hay piezas móviles. La onda de choque en él surge del impacto de un potente y agudo impulso de alto voltaje en el éter. Así, tenemos otra herramienta para cambiar las condiciones en las que se manifiesta la antigravedad. En este caso, las condiciones se modifican mediante impulsos electromagnéticos de choque. Podkletnov y Boeing no están solos en su búsqueda en esta dirección. Hablemos de otro científico con un destino trágico, que emprendió el camino del estudio de la antigravedad. El académico Gennady Fyodorovich Ignatiev, 1928-2000, diseñador jefe de la Oficina Central de Diseño Geofísica y premio estatal, pasó sus últimos años enseñando física en la Universidad de Krasnoyarsk, donde creó su propio laboratorio. Según Ignatiev, consiguió reproducir casi todos los experimentos de Nikola Tesla. Gennady Fyodorovich se hizo conocido en los círculos científicos por descubrir el efecto ponderomotor y desarrollar un motor especial para un avión ponderomotor, una nave espacial que utiliza la interacción de las fuerzas electromagnéticas y gravitatorias para volar en el espacio. Sin embargo, el propio Ignatiev afirmaba que este efecto ya había sido descrito en los trabajos del académico Igor Yevgenevich Tamm, miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y Premio Nobel. En 1996, poco antes de su muerte, Ignatiev publicó un informe sobre un motor experimental creado por él, con una fuerza de empuje de 60 newtons. Se trataba de un sistema de 4 circuitos oscilantes que creaban un campo electromagnético giratorio. Se asemejaba a 4 bobinas Tesla combinadas en un sistema en forma de cruz equilátera, con unas dimensiones de 4 por 4 metros. El principio del campo giratorio en el motor no se aplicaba mediante rotación física, sino cambiando la fase de los campos generados por cada una de las 4 bobinas. Funcionaban a una frecuencia de 80 kHz. Ese mismo año de 1996, Ignatiev construyó un prototipo de avión de 40 metros con una fuerza de sustentación de más de 300 kilogramos. En su opinión, este motor podría utilizarse en naves espaciales capaces de alcanzar velocidades muy altas en el futuro y de desplazarse sin utilizar la combustión tradicional. En teoría, podría alcanzar la velocidad de la luz. Quienes rodeaban a Ignatiev le conocían como una persona ambiciosa y de carácter fuerte a la que era difícil detener o desviar de su camino, pero al final de su vida sufrió una tragedia personal, la pérdida de 2 hijos. Su hija, empleada en uno de los institutos científicos de Novosibirsk, le ayudaba activamente. Murió trágicamente en circunstancias misteriosas mientras transportaba los documentos de su padre de Novosibirsk a Moscú. Murió congelada en su propio coche. Inesperadamente, en agosto de 1992, el hijo del científico se suicidó. Además de todo esto, en 1993 el profesor había sido despedido de todos sus cargos. Envió cartas solicitando justicia y ayuda para financiar sus investigaciones científicas, pero no obtuvo respuesta. El abandono de su oficina de proyectos y la falta de financiación para sus audaces ideas de ingeniería se convirtieron en fatales para él. Sufrió un segundo derrame cerebral. Como pueden ver, en el formato consumista de la sociedad,
Los científicos que hacen descubrimientos brillantes se encuentran al margen de la ciencia oficial. El volante de la física dogmática convierte en polvo a los disidentes. Nuestro siguiente héroe tuvo más suerte. Las cuestiones de la gravedad ocuparon la mente no solo de físicos profesionales, sino incluso de entomólogos, como el famoso Víctor Stefanovich Grebennikov. Paradójicamente, hoy, Grebennikov es conocido no solo como un científico que hizo una importante contribución científica al estudio de los insectos y escribió más de 150 artículos científicos, sino también como el inventor de la plataforma antigravedad. Esta plataforma antigravedad ha intrigado a inventores autodidactas durante más de 20 años. Algunos afirman haber creado ya su réplica, mientras que otros siguen estudiando los trabajos de Grebennikov con la esperanza de desentrañar el secreto del efecto de las estructuras cavitarias, descubiertas por él, que es la base de la máquina antigravitatoria. Víctor Stepanovich Grebennikov, 1927-2001, fue un entomólogo y apicultor ruso, artista animalista, especialista en la cría y protección de insectos y escritor. Fue ecólogo de honor de Rusia, miembro de la Asociación Internacional de Investigadores de Abejas, así como de la Unión Socioecológica y del Fondo Medioambiental de Siberia. Grebennikov conoció el fenómeno de las estructuras cavitarias a través de las abejas alíctidas silvestres. Una vez, en 1983, durante una investigación de campo, intentó pasar la noche en la estepa sobre un acantilado de arcilla, plagado de madrigueras de estas grandes abejas, cada una con múltiples pasadizos y cámaras. Sin embargo, no pudo conciliar el sueño debido a un aumento de los latidos del corazón, destellos en los ojos y un sabor metálico en la boca, que aparecieron de la nada. Estas sensaciones desagradables desaparecieron en cuanto se alejó 5 metros de la ciudad colmena subterránea. A partir de ahí, Grebennikov comprendió que eran los hábitats de las abejas la fuente de este impacto. Trayendo a casa varios nidos de abejas viejos con celdas, Víctor Stepanovich los colocó en un cuenco. Cuando acercó la mano a ellos, sintió un calor inusual. Al inclinarse, sintió la misma sensación que había sentido sobre la ciudad de las abejas, en la estepa, el impacto de un campo desconocido. Otros experimentos de Grebennikov revelaron que no solo los panales naturales, sino también las estructuras de cavidades artificiales hechas de plástico, papel, metal y madera tienen un efecto similar. Su fuerza varía en función de los tamaños, formas, número y disposición de las cavidades. Mientras observaba a un abejorro que encontraba con precisión la ubicación de su nido incluso a través de una pared, Grebennikov descubrió que el efecto de la estructura de cavidades ES no está bloqueado ni protegido por nada. Al igual que la gravedad, incide en los seres vivos a través de árboles, metales y otros obstáculos. Como Víctor Stepanovich no tenía una educación especial, no dedicó mucha atención en sus libros a explicar el fenómeno del efecto de estructura cavitaria, ES. Sin embargo, el doctor en ciencias físicas y matemáticas, el profesor Valentin Fyodorovich Solotaryov, intentó hacerlo, publicando varios artículos conjuntamente con Grebennikov. Según la hipótesis de Solotaryov, la causa del efecto de estructura cavitaria ES son las llamadas ondas de materia generadas por cualquier objeto material. El término ondas de materia fue introducido en 1924 por el físico francés Louis de Broglie, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, que demostró que la materia no solo son partículas, sino también ondas. Solotaryov creía que el movimiento coordinado de electrones en una estructura cavitaria como un tubo genera las ondas de materia de Broglie. En este caso, la cavidad del tubo se convierte en un resonador, una potente fuente de ondas de materia estacionarias creadas en la dirección del eje del tubo. La historia no terminó con los paneles de abejas. La parte más interesante comenzó en 1988, cuando Grebennikov descubrió un extraño fenómeno manifestado por la invisibilidad parcial y la levitación de las cubiertas quitinosas de un escarabajo cuyo orden no reveló. Según describió Grebennikov en su libro Mi Mundo, basándose en este fenómeno consiguió construir una plataforma antigravedad
y desarrollar principios para su control con el fin de lograr el vuelo físico. Nikola Tesla dijo una vez: ya no trabajo para el presente, ahora trabajo para el futuro. Probablemente Grebennikov decidió hacer lo mismo, después de haber escrito una carta tan polémica a su amigo Yuri Nikolaevich Erenichenko al final de su vida. En ella admite que no inventó el plano gravitatorio. Tal vez solo quería protegerse a sí mismo y a su familia, dejando todos los secretos de sus libros a las generaciones futuras en forma de mensajes cifrados. Quién sabe, tal vez el estudio del efecto de las estructuras cavitarias lleve a los científicos a nuevos descubrimientos en el campo de la física. Como escriben en Internet, en una de las oficinas de diseño cuelga una fotografía enmarcada de un escarabajo de mayo en un marco, debajo de la cual está escrito: el escarabajo de mayo vuela violando todas las leyes de la aerodinámica, pero no se percata de ello y sigue volando. Así pues, un nuevo principio se ha añadido a nuestra alcancía de principios de los dispositivos antigravedad, las estructuras espaciales cavitarias. Pero esto no es todo lo que hemos conseguido descubrir en esta misteriosa área para los investigadores modernos. Nuestra búsqueda continua. El siguiente héroe no se inspiró en absoluto en las abejas. Intentó penetrar en las profundidades de la materia y acabó descubriendo la misma antigravedad. El 3 de marzo de 2018, un motor cuántico experimental sin eyección de masa reactiva fue presentado a una comisión autorizada. La comisión que observó las pruebas incluía al doctor de Ciencias Técnicas, el profesor Georgi Kostkin, miembro del Consejo de Expertos del Comité de Defensa de la Duma Estatal, el teniente general Mikhail Sautin y Alexander Kubasov, un estimado piloto de pruebas de naves espaciales de la Corporación de Cohetes y Espacio, Energía, junto con muchos otros investigadores y científicos altamente respetados. Los resultados asombraron al público. El prototipo desarrolló una fuerza de empuje de aproximadamente 115 newtons por kilovatio. A modo de comparación, los mejores ejemplos de tecnología moderna de cohetes son incapaces de producir una fuerza de empuje superior a 0,7 newtons por kilovatio. Esto significa que el dispositivo presentado a la comisión funcionaba 165 veces más eficazmente que el motor reactivo utilizado en la industria espacial contemporánea. El autor de este motor único es Vladimir Semenovich Leonov, académico de la Academia Petrovskaya de Ciencias y de la Academia Internacional de Investigación de Sistemas. El motor de Leonov se basaba en su teoría del espacio-tiempo. Según él, hemos descubierto que se derrama una enorme energía por el espacio exterior en forma de un campo electromagnético global con una discretización muy fina, que hasta ahora se desconocía. Descubrí este campo global en 1996 como la quinta fuerza fundamental en forma de una interacción electromagnética superfuerte. Su portador es el cuántico del espacio-tiempo, el quantum, cuyo tamaño es 10 órdenes de magnitud menor que un núcleo atómico, pero concentra una energía muy superior a la energía nuclear. Según esta teoría, la llamada energía oscura o vacío físico que forma el espacio es una manifestación de la rejilla de energía elástica de empuje. La fuerza de empuje en los dispositivos de Leonov surge como resultado de la repulsión de los cuerpos de trabajo del motor de esta rejilla de energía. En otras palabras, debido a la aparición de la fuerza de gravedad artificial o antigravedad, el dispositivo crea un impulso de movimiento sin eyección de masa. Para arrancar el motor y entrar en el modo operativo es necesario suministrarle energía eléctrica. Pero incluso teniendo en cuenta estos gastos, el motor de Leonov es casi 200 veces más eficaz que los análogos de reactores existentes. Aunque el modelo experimental del motor cuántico de Leonov se presentó en 2014 en la Academia Rusa de las Ciencias y se reconoció como operativo, el brillante científico fue acusado de charlatanería y falsificación de resultados. No se le asignaron fondos para continuar su investigación. Cuanto más se acercaba el científico a la verdad, más oposición encontraba. Para consolidar legislativamente la lucha contra científicos como Leonov, en 1998, por iniciativa del doctor en ciencias físicas y matemáticas Vitaly Ginzburg, se creó un comité de lucha contra la pseudociencia.
Leonov tuvo un conflicto con este comité. En esencia, la controversia no surgió entre Ginzburg y Leonov, sino entre la física del siglo XX, representada por Ginzburg, y la física del siglo XXI. Al no querer ir más allá de los dogmas establecidos, Ginzburg no tuvo en cuenta el trabajo de Leonov y respondió que era poco probable que encontrara apoyo dentro de la comunidad científica. Los motivos de tal respuesta se señalaron acertadamente en una carta de Leonov a Ginzburg. Usted cree que el trabajo principal en física ya está hecho y que solo queda desempolvar sus obras. Olvídese de esto. La física a la que usted dedicó su vida ya no existe. Se ha quedado en la historia. La física del siglo XX es la física de los sistemas mecánicos cuánticos cerrados que simplemente no existen en la naturaleza. Vladimir Leonov pasó todas las penurias con honor. El comité de pseudociencia no pudo presentar pruebas de la ineficacia del invento de Leonov. Hoy en día, este notable científico, galardonado con el premio del gobierno de Rusia, es llamado el padre de la teoría del movimiento sin chorro en el vacío espacial. Sí, ha llegado la hora de la física del siglo XXI. Los desarrolladores teóricos dicen que los motores cuánticos de Leonov podrían desempeñar un papel crucial en el desarrollo de la astronáutica. 1000 kilómetros por segundo y el sistema solar deja de ser tan enorme. 3 horas y media a la Luna, 40 y pico de horas a Marte. Emocionante, ¿verdad? Y además será posible viajar distancias cósmicas en varios minutos. Esto ya es posible hoy en día, solo tenemos que cambiar las condiciones. Sin embargo, no basta con proporcionar las condiciones desde el punto de vista técnico, también hay que crearlas para los científicos, para que puedan trabajar pacífica y eficazmente sin el acoso y la persecución de los comités de lucha contra la pseudociencia y estructuras similares. Esta impresionante lista de científicos e inventores que se ha ocupado de la naturaleza de la gravedad podría continuar durante mucho tiempo. Ivan Postbenchuk, Thomas Townsend Brown, Alexander Frolov, Spartak Polyakov, Floyd Sweet, Nikolás Kozyrev, Maurice Ali, Valery Menshikov, Bruce de Palma, Karl Chapeler, Dewey Larson, John Nordberg, Alexander Dmitriev, William Cooper, Ivan Shaparonov, Abel Victor Beinik y muchos otros. ¿Dónde están ahora los resultados de su trabajo? ¿Alguien los conoce o se ha aplicado en alguna parte de nuestras vidas? Por el contrario, en todo el mundo se siguen defendiendo e imponiendo las fuentes de energía y los medios de transporte tradicionales. Cada país tiene su propia forma de oponerse a las invenciones progresistas. En Rusia es el Comité de Pseudociencias de la Academia Rusa de las Ciencias, RAS. En Occidente son las empresas transnacionales. El resultado de sus extensas actividades es siempre el mismo. Su razón es simple: el ansia de poder y dinero de un estrecho círculo de personas. En otras palabras, el formato consumista en todo su esplendor. Everyone of us flew like a bird. All those fictions, boundaries were completely ignored. Time and space, just derivative, like a tool. Something is primal, it's information. World's made of science, it's fractal. Micro says the structure for all the macro. Gravity's essence of all the reason. In fact, quantum world's not a boundary directions. No divination, no misconceptions. Reasonable targets, clear objectives. Future science moves heavenly. Moves if we study snake theory. Halloween. We're fed up with consuming. It's not a fairy tale reverie. It's given by creative society. Change, conditions all change. New edge rises in our age. Sci-fi change our world. It seems we grow no more. Change, conditions all change. Repetition in every day. Change, conditions will be changed. So we become civilization. Not fantastic. No self-deceit, just a simple plan of quantum physics. Our
answers are hiding in information. Just have a look on this new conception. Anti-gravity using power of will to make us like flying birds and real. My prolongation, it's innovation. Health capsules will guard us, be sure. Creating batteries, atomic particles easily. No more misery articles. Open space to free generators. Another frequencies and learning vectors. This is finally joined, so we can deal with our planet core. It's not fantastic, no self-deception. Last chance is given for intention. Change, conditions all change. New edge rises in our age. Sci-fi change our world. It seems we grow no more. Change, conditions all change. Repetition in every day. Change, conditions will be changed. So we become civilization. 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 Nuestro mundo es un mundo de partículas, y estas partículas interactúan entre sí no solo en nuestro mundo, sino también en todo el universo, porque cualquier partícula es una parte del todo. La cuestión es cómo todas las partículas del universo intercambian información, cómo se organiza esta red global de información superlumínica. Estas son las preguntas a las que llegamos al final. Todos los grandes descubrimientos se hicieron cuando la gente observó los procesos naturales, que son esencialmente flujos de partículas. Al igual que en el flujo de agua pueden producirse ondas, remolinos y vórtices, lo mismo ocurre con las ondas electromagnéticas. La observación de los elementos ha conducido a descubrimientos notables de muchas personas, entre ellas el ingeniero e inventor canadiense John Hutchinson. John Hutchinson, nacido en 1939, es un ingeniero e inventor canadiense que intentó repetir muchos de los experimentos de Nikola Tesla. En 1979, mientras estudiaba las ondas electromagnéticas longitudinales, Hutchinson hizo accidentalmente un sorprendente descubrimiento, consiguiendo un extraño efecto que más tarde recibió su nombre. El efecto Hutchinson se produce como resultado de la interferencia de ondas longitudinales en una determinada zona del espacio, generadas por fuentes de alto voltaje, normalmente utilizando 2 o más bobinas Tesla. Hutchinson estudió muy detenidamente los trabajos de Nikola Tesla, esforzándose por recrear el prototipo de su laboratorio con la máxima exactitud y repetir sus experimentos. El resultado de su trabajo fueron varias repeticiones con éxito de los experimentos de Tesla, pero la historia no recordó su nombre por esto. Lo verdaderamente notable fue el propio efecto Hutchinson, que muchos físicos aún no pueden comprender ni explicar. Solo se sabe que se produjeron fenómenos extraños en presencia de varias bobinas de Tesla, con un voltaje suficientemente alto. Dado que los experimentos de otros científicos no condujeron al resultado deseado, existe la opinión sobre la interacción de los campos electromagnéticos con otras fuerzas y fenómenos aún inexplorados. Los efectos producidos incluyen levitación de objetos pesados, fusión de materiales disímiles como metal y madera, calentamiento anómalo de metales en ausencia de sustancias ardientes en las proximidades, rotura espontánea de objetos metálicos que se agrietan y se esparcen en distintas direcciones. Los científicos perciben el efecto Hutchinson no como uno solo, sino como varios fenómenos superpuestos, como resultado de los cuales diferentes objetos bajo la influencia de ondas electromagnéticas se comportaron de forma bastante inesperada. Varias piezas de metal grandes y robustas se desgarraron como si fueran de plástico blando. Objetos pesados y voluminosos se desprendieron de las superficies y se elevaron en el aire. Algunas piezas de metal se calentaron casi hasta su punto de fusión sin una fuente adicional de calor, mientras que otras se fusionaron con madera, lo que resulta difícil de explicar desde una perspectiva científica. ¿Cómo es posible? ¿Y existe alguna hipótesis científica moderna que pueda explicar todos estos fenómenos asombrosos? En nuestra opinión, se puede aportar claridad con la ayuda de la teoría de las serpientes, que fue presentada en el Foro Internacional en Línea del 22 de abril de 2023. Crisis global, hay una salida.
Si esta hipótesis es cierta, el tiempo y las investigaciones de los científicos lo demostrarán en un futuro próximo. Según esta hipótesis, el estado precuántico de la materia se presenta por ondas elásticas cortas de energías específicas. Nos encontramos en una corriente constante de energías que pueden representarse como serpientes en estado lineal, mientras que la materia visible puede representarse como serpientes en estado enrollado, en marañas. En cuanto a la física, hay varias leyes importantes. Cambia las condiciones y todo cambiará. La energía de un determinado tipo solo puede verse afectada por energía del mismo tipo. Un pequeño impacto provoca grandes cambios. Intentaremos explicar los resultados obtenidos por Hutchinson en sus experimentos utilizando la hipótesis de las serpientes. Consideremos un ejemplo de empalme de dos materiales extraños, metal y madera, en una sola unidad. Según la teoría de las serpientes, todas las energías consisten en formas lineales de serpientes, mientras que la forma visible de la materia se compone de estados enrollados de esas mismas serpientes. ¿Qué hizo Hutchinson? Cambió las condiciones y las serpientes, que estaban en estados enrollados tanto en el metal como en la madera, empezaron a enderezarse y a entrelazarse unas con otras. Y cuando Hutchinson devolvió las condiciones externas a su estado original, las serpientes empezaron a enrollarse de nuevo, volviendo a su estado anterior, entrelazándose unas con otras. Como resultado, se produjo una penetración de fragmentos de metal en la madera y de fragmentos de madera en el metal, como si estuvieran fundidos originalmente. Pero no solo eso, en el lugar de penetración de unos materiales en otros nacen nuevas sustancias, tal vez aún no conocidas por la ciencia. La misma imagen se encuentra en las descripciones de Ralph Ring, en las que dice que en los experimentos de Otis Carr, el metal se volvió tan líquido como el agua, y se podía sumergir la mano en él. Tal vez se observó un fenómeno similar de mezcla de materia en el experimento de Filadelfia realizado en 1943. En el sitio web oficial de la Armada estadounidense se refuta la realización de este experimento, pero como dice el refrán, no hay humo sin fuego. La información sobre el experimento Filadelfia se conoció por primera vez gracias al astrofísico, matemático y ufólogo Morris Ketchum Jessup, de Iowa. Tras la publicación de su libro, The Case for the UFO, en 1955, Jessup comenzó a recibir cartas de un tal señor Carlos Miguel Allende, quien afirmaba que el ejército estadounidense, utilizando en la práctica tecnología secreta, podía, paradójicamente, mover objetos fuera del espacio y tiempo habituales. Jessup empezó a investigar y encontró muchas pruebas de que el experimento tuvo lugar. Pero como suele ocurrir en este tipo de historias, el 20 de abril de 1959, Marris fue encontrado en su propio coche asfixiado por los gases del tubo de escape. Tras su muerte, sus amigos y coautores Ivan Sanderson y el Dr. Manson Valentine siguieron investigando. En 1979, William Moore y Charles Berlitz escribieron el libro El experimento Filadelfia, Proyecto Invisibilidad, que utilizaba la información y los hallazgos de la investigación de Jessup y las cartas Allende. El experimento tuvo lugar el 28 de octubre de 1943 en el Océano Pacífico, a bordo del USS Eldridge DE-173, con una eslora de 306 pies y un desplazamiento de 1.260 toneladas. Cuando se activaron los generadores, el buque desapareció. Se cree que en el momento del experimento había 181 personas a bordo. Cuando se apagaron los generadores, los observadores presenciaron algo terrible. La mayor parte de la tripulación del barco murió, mientras que los cuerpos de algunos marineros quedaron literalmente impresos en el casco del barco. Varias decenas de personas desaparecieron. Los supervivientes sufrieron quemaduras graves y estaban al borde de la locura. Unas 20 personas resultaron relativamente ilesas. Y un detalle interesante es que los relojes de todos iban retrasados con respecto al tiempo real. Los militares quedaron conmocionados por lo sucedido, detuvieron el experimento, lo clasificaron y aún se desconocen los detalles de este experimento. Tesla había desarrollado esta tecnología con anterioridad, pero se negó categóricamente a realizar experimentos con personas,
Mientras que los militares estaban precisamente interesados en tales experimentos, Tesla dejó de convenirles y beneficiarles. El experimento tuvo lugar en 1943. Curiosamente, en ese mismo año Tesla falleció. Basándonos en la teoría de las serpientes, podemos suponer que ocurrió el mismo efecto que en el experimento de Hutchinson. Condiciones cambiaron, las serpientes enroscadas empezaron a desintegrarse, a adoptar una forma lineal y a mezclarse. Y cuando cesó el impacto, las serpientes empezaron a enroscarse de nuevo y a adquirir la forma de materia. Cuando las serpientes están en estado enrollado, observamos una partícula. Cuando, en determinadas condiciones, la maraña se desenreda y las serpientes se alinean linealmente, observamos una onda, es decir, un estado ondulatorio de la misma partícula. En esencia, una maraña enrollada es un nivel cuántico de manifestación de una partícula. Mientras que las ondas elásticas cortas, las serpientes, de las que se compone todo, están más allá del nivel cuántico. Hay muchos tipos de energías o serpientes en el mundo más allá del cuántico. Puedes imaginarlas asociativamente con distintos patrones, colores y grosores. Algunas son venenosas, mientras que otras no lo son. Todas las ondas conocidas por la ciencia actual, electromagnéticas, térmicas, etc., están formadas por combinaciones de estas energías, u ondas elásticas cortas, serpientes. En otras palabras, cualquier onda es discreta en su verdadera naturaleza porque está formada por muchas ondas elásticas cortas, serpientes. Ninguna serpiente desaparece, simplemente pasan de un estado a otro. Del mismo modo, todos los objetos materiales están compuestos de estas serpientes enrolladas como las partículas materiales más diminutas. Cada serpiente de una bobina transporta una información específica, un código. Dependiendo de la combinación de serpientes dentro de una partícula, en el mundo material se manifiestan distintos tipos de materia con propiedades determinadas. Las características de un objeto material y todos los procesos que ocurren en él se forman en el nivel más allá del cuanto. En otras palabras, la información contenida en las partículas más allá del nivel cuántico determina lo que estas partículas forman, materia viva o no viva, por ejemplo, un perro o una pelota. Otro fenómeno interesante observado en los experimentos de Hutchinson fueron las anomalías antigravitatorias. Por ejemplo, un núcleo de acero podía elevarse y flotar en el aire, mientras que objetos más pequeños incluso volaban hacia arriba. Exploremos esto desde la perspectiva de la teoría de las serpientes. Imaginemos que todo lo que nos rodea está impregnado de flujos de serpientes en estado lineal. La mayoría de estos flujos son unidireccionales en nuestra zona del espacio. Puede compararse con el flujo de un río. ¿Qué es la antigravedad? Desde la perspectiva de la teoría de las serpientes, la antigravedad puede compararse a redirigir la corriente de un río. Al cambiar las condiciones, intervenimos en el flujo, induciendo sus ralentizaciones locales, vórtices, contraflujos y olas, lo que significa que conseguimos un control total sobre la materia. Igor Mikhailovich, usted ha dicho que el núcleo es el centro de gravedad. Efectivamente. El hecho es que algunas mentes científicas dicen, ¿existe la gravedad? Quizá deberíamos renunciar al concepto de fuerzas de gravedad y guiarnos solo por las fuerzas centrífugas. ¿Sabes? Esto suena muy gracioso. Especialmente en el espacio exterior. Aunque quiero decirte lo siguiente. La ciencia moderna, incluida la física, es más bien un apartado filosófico. ¿Por qué? Porque es posible demostrar y refutar cualquier cosa. De hecho, esto es cierto, amigos. Lo único que es exacto son las matemáticas. Aquí, si es 1, entonces es 1. Si es 1 más 1, entonces son 2. Como ven, esto no se puede tergiversar, aunque también intenta manipularlo. Así que, volviendo a nuestra gravedad y a las fuerzas centrífugas solo tienen su relevancia en un campo gravitatorio. Si eliminamos el componente gravitatorio, las fuerzas centrífugas dejan de existir. Tenemos el llamado campo gravitatorio en todas partes del universo, que permite que todo el mundo material interactúe entre sí. Un ejemplo sencillo, en tu bonito peinado, en la punta de tu pelo, hay partículas. Bien, para que lo sepas, la punta de tu pelo está interactuando ahora mismo con la galaxia más lejana.
Y no simplemente con la galaxia más lejana, sino con cada grano de arena de esa galaxia. Es más, con todas las galaxias. Y ahora también diré algo prohibido. Perdonen, pero es verdad, pues la punta del pelo contiene toda la información sobre cualquier partícula de la galaxia más lejana y su estado actual. ¿Por qué? Porque cualquier parte de un holograma contiene información sobre todo el holograma. Si nos basamos en las leyes de los fractales, esto es cierto. Si nos basamos en las leyes de la interacción gravitatoria, es decir, del intercambio de información, esto es cierto. Ya ves cómo resulta todo. ¿Podemos demostrarlo? Bueno, eso es difícil. ¿Podemos refutarlo? Con la ayuda de la física moderna, la que utilizamos, es fácil, se puede refutar. Pero, y aquí llegamos al mundo cuántico, que confirma exactamente lo que he dicho. Pero es complejo. Y esas leyes que son fundamentales e indiscutibles para nosotros no funcionan en absoluto a nivel del mundo cuántico. Bueno, esto es, digamos, lo más curioso de esta situación. ¿Por qué? Porque las leyes del mundo cuántico no funcionan en absoluto más allá del límite cuántico. Allí donde se origina todo. Bueno, en realidad no todo se origina más allá del límite cuántico, sino que si profundizamos en este proceso de disminución, ahí es donde se origina todo lo material. Por el momento, serpientes es solo una hipótesis. Hoy puede parecer ingenua a algunas personas, pero imagínense lo que ocurrirá en un futuro próximo, cuando aprendamos a crear condiciones en las que las serpientes cambien de estado de forma controlada. De hecho, a través de esta teoría conseguiremos un control total sobre la materia. Sí, será el momento en que la ciencia ficción se haga realidad. Generadores sin combustible, motores de empuje antigravedad, replicadores y recicladores de materia, cápsulas de salud y, lo más importante, estabilización del núcleo del planeta para evitar catástrofes climáticas globales. Como podemos ver, ahora la ciencia tiene casi todo lo necesario no solo para salvar a la humanidad, sino también para su larga y feliz vida. Solo falta lo más importante, la sociedad creativa. Eso es todo por ahora. Probablemente tengas algunas preguntas. Seguro que sí. Si has conseguido vernos hasta el final, incluso nosotros tenemos preguntas. Lleguemos juntos al fondo de ellas. Por favor, escríbanos a info@alatra.tv. Solo mediante esfuerzos conjuntos podremos descubrir la verdad. Hasta pronto.